¿Cómo le va? Sean bienvenidos a esta emisión. En nombre de mis compañeros Samuel Rangel, Javier Fregoso y Blanca Lilia Ibarra, le invitamos a que se quede con nosotros en esta emisión de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Recientemente presentamos una primera parte de las intervenciones que tuvieron destacadas mujeres en el foro sobre género y transparencia. Hablábamos de los alcances que tiene el derecho a saber, sobre todo entre la población femenina. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre este tema y comenzamos con la participación de Arely Cano, comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Por grupos sociales que han sido históricamente marginados, como la población en extrema pobreza, los grupos indígenas o las mujeres, lo cual representa limitaciones a vencer a través de los esfuerzos combinados entre instituciones, gobierno y sociedad. Lo que quiero compartir con ustedes es un marco de referencia tanto internacional, constitucional y normativo de lo que implica el reconocimiento del ejercicio de estos derechos, tanto el de acceso como el de equidad de género y la posibilidad de dar oportunidad en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Que si bien nosotros tenemos los marcos de carácter internacional y jurídicos debidamente normados, es una condición necesaria pero no suficiente este tipo de normatividad, porque nos volvemos a encontrar donde la norma en ocasiones está muy bien escrita, redactada, pero tiene poca eficacia práctica. En un segundo momento quisiera compartir la experiencia que ha sido generada por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y cómo hemos practicado o iniciado una serie de tareas institucionales para propiciar que las mujeres tengan mayor participación en las decisiones públicas. Y un tercer elemento es ofrecer un panorama general sobre el papel de las mujeres en la administración pública. El marco internacional que reconoce los derechos de las mujeres se remonta a la década de los 30 con la Declaración sobre los Derechos Civiles y Políticos de la Mujer. Y desde la década de los 70 se ha orientado a la procuración de la equidad de género a través de instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979, que constituye el marco internacional vinculante más importante para la defensa de los derechos de las mujeres y se enfoca específicamente en los derechos humanos de las mujeres, apuntando una serie de obligaciones impuestas al Estado a nivel legislativo, político, judicial y cultural para prevenir, juzgar, sancionar la discriminación contra la mujer, así como garantizar el goce y ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con el hombre. También resulta importante destacar la Declaración sobre Eliminación de la Vigencia contra la Mujer en 1993 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en la Convención de Berlín en 1994. Sin embargo, la normatividad internacional que refiere a la acción gubernamental con respecto a la equidad de género se enmarca propiamente en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas en Beijing en 1995, que incorpora lo logrado en los instrumentos predecesores y proporciona un conjunto de objetivos estratégicos explicando las medidas que deben adoptar los gobiernos y la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas y promover la igualdad de género, procurando el empoderamiento de las mujeres en todos los países firmantes. México ha asumido particularmente el compromiso asignado en dichos tratados internacionales, incorporando la perspectiva de género como eje en las políticas públicas y fomentando la equidad de género desde las distintas instituciones creadas para tales fines. De hecho, ya todas las entidades federativas cuentan con institutos de protección de las mujeres en toda la República. Por otra parte, el derecho de acceso a la información, como ustedes sabrán, pues es el derecho fundamental consagrado en el artículo 6º constitucional, que le permite no solamente a los ciudadanos, sino a cualquier persona acceder sin limitación ni acreditar ningún elemento subjetivo ni acreditar personalidad, acceder a la información que posean, que detenten o que generen, administren cualquier entidad pública.
De esta suerte, el carácter público de la información es una condición para el pleno ejercicio de la ciudadanía y contribuye a fomentar los principios de seguridad jurídica y legitimidad democrática. Por ello, el derecho de acceso a la información se traduce en una herramienta indispensable para la toma de decisiones ciudadanas y para el ejercicio mismo del escrutinio sobre la gestión pública. En los últimos 10 años, el derecho de acceso a la información ha alcanzado un amplio reconocimiento en 72 países que cuentan ya con leyes de transparencia. Al mismo tiempo, la importancia de este derecho es recuperada por varios organismos internacionales con los cuales se encuentra comprometido también nuestro país. Ello es en atención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal forma que los gobiernos deben asegurar que sus legislaciones nacionales se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso de todos los ciudadanos a la información pública. Este derecho de acceso a la información está reconocido desde 1977, pero no es hasta 30 casi décadas después, en 2007, donde se establecen bases y principios que garantizan plenamente el ejercicio de este derecho. En conjunto, la creación del marco jurídico con respecto a la equidad de género y el acceso a la información ha sido producto de la combinación de iniciativas de la sociedad civil organizada y la voluntad política del legislador, generando instrumentos y políticas públicas integrales con un enfoque de género que han posibilitado la obligatoriedad para reconocer, incluir y respetar los derechos de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Este marco legal dota de certeza y seguridad a los programas y a las acciones en esta materia, en los cuales, además de dar seguimiento a los compromisos internacionales signados por México. Como comentaba, bien, tenemos un marco sólido desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista internacional, y México se ha adherido a estos tratados, pero compartir con ustedes el caso del Distrito Federal, que seguramente está compartido con las entidades federativas. Concretamente, en la Ciudad de México se han realizado diversas acciones con respecto a los derechos de la mujer, por una parte, y al derecho de acceso a la información. En el primer rubro destacan los avances en materia de derecho a la salud de la mujer con respecto a las decisiones sobre su cuerpo y las estrategias para defender la violencia ejercida contra las mujeres. Y a propósito de esto, bueno, tenemos un tema ahorita en la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién valdría decirlo a propósito? ¿Cómo es posible que los derechos de las mujeres, digo sin entrar en ninguna posición porque sé que está bastante polarizado el tema, pero se está ventilando, o sea, se está llevando a un conflicto donde las posturas están verdaderamente paradójicas en cuanto al ejercicio de los derechos, particularmente de las mujeres? Entonces, da muy bien a cuenta lo que está pasando en la realidad práctica con este tipo de foros y eventos que se están realizando. Históricamente, el Distrito Federal ha sido un espacio en donde confluyen las múltiples expresiones de la sociedad civil, como el movimiento feminista y de mujeres. En este carácter, la acción colectiva de los grupos sociales organizados ha logrado incidir en la agenda pública, relevando la importancia del reconocimiento de derechos. En materia de legislación sobre los derechos de la mujer, en la Ciudad de México se han aprobado las siguientes leyes que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres: Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar, Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Distrito Federal, Ley de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres y Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Distrito Federal. Aunado a este marco, y toda vez que se garantizan las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, el derecho de acceso a la información pública contribuye un factor crucial para el pleno goce de las facultades normativas y al mismo tiempo es un elemento fundamental para la construcción de la democracia desde la participación igualitaria del hombre y de la mujer. De esta manera, el derecho de acceso a la información puede ser un instrumento para la toma de decisiones de las mujeres a partir del conocimiento de la información pública que pudiese retomar procesos de desarrollo humano, como por ejemplo la información sobre políticas sociales focalizadas hacia las mujeres, que pudiesen revertir de manera subsidiaria procesos de pobreza y exclusión social, de manera que el derecho de acceso a la información es un instrumento para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, o debería de hacerlo, a partir del conocimiento para la toma de decisiones. Así, la Ley de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres reconoce la importancia de garantizar el derecho a la información, elemento necesario para hacer efectiva la igualdad sustantiva.
para lo cual los entes públicos pondrán a disposición de los individuos la información sobre políticas, instrumentos y normas relativas a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esta consideración posibilita una mayor oportunidad para la participación ciudadana de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. El interés de las mujeres por acceder a la información pública en el Distrito Federal ha sido fluctuante, registrando algunos aumentos en periodos entre 2007 y 2008, pero disminuyendo en 2006 y 2009. Compartir con ustedes algunos datos. Desde 2007 a 2010, nosotros cuando admitimos una solicitud de acceso a la información, tanto el Instituto como las autoridades responsables en el Distrito Federal, llenan un formato donde, además de establecer los requisitos legales para acceder a la información, para pedir información a los entes públicos, sugerimos preguntarles sobre otros datos para saber el perfil del solicitante. Insisto, no se requieren identidad ni identificación de quien pregunta, pero estos datos contribuyen pues, a formarnos estadísticas y a proporcionar elementos cuantitativos y políticas para dónde debemos de dirigir ciertas políticas de género. Y dentro de estos elementos que de manera voluntaria nos ofrecen las personas, hablando de hombres y mujeres, tenemos que en 2007 se presentaron por mujeres 2.752 solicitudes, mientras que el género masculino ingresó 11.096 solicitudes. Aclaro, el DF recibe mucho más solicitudes de las que voy a reportar, pero solamente me estoy refiriendo a aquellas personas que llenan estos requisitos de manera voluntaria y que incorporan en el rubro género, incorporan femenino o masculino. El total de 2007 a 2010 quiere decir que las mujeres han solicitado información 24.057, mientras que los hombres reportan un acceso a la información o una petición de información de 41.317 mujeres. Lo anterior es importante debido a que en la Ciudad de México el 51.4% de la población somos mujeres, mientras que el 46.6% son hombres, lo cual indica que los hombres son quienes ahorita ejercen el derecho de acceso a la información con mayor proporción que las mujeres, a pesar de que nosotros somos numéricamente mayor que el estadístico de los hombres. Al mismo tiempo, se tiene que la mayoría de las mujeres solicitantes de información dicen contar con un nivel de escolaridad de licenciatura y ser académicas o estudiantes, por lo que conviene reflexionar sobre el acceso a la información en aquellas mujeres que se encuentran en los rangos de mayor vulnerabilidad social, como aquellos que no cuentan con estudios o tienen estudios de nivel básico y se dedican como actividad principal a las tareas del hogar. Esto también considerando que el 70% de analfabetas en el Distrito Federal son mujeres, es decir, 116.162 personas, mientras que según la encuesta nacional sobre uso de tiempo de 2010, el INEGI, las mujeres dedican 23.6% de su tiempo al trabajo en casa. El 7.3% de los hombres, es decir, las mujeres que no tuvieron acceso a la educación de ningún tipo y que se dedican al hogar como actividad principal, se encuentran en la mayor situación de desigualdad de oportunidades sociales y políticas. ¿Qué es lo que preguntan las mujeres? ¿Cuáles son los temas de interés de las mujeres? También nosotros hemos tratado de elaborar un catálogo temático, clasificando en lo más que se pueda las solicitudes de información. En el foro sobre género y transparencia, en que firmamos convenio con el Instituto Poblano de las Mujeres, intentamos también conocer lo que sucede en otras entidades federativas como el Estado de Morelos. Y es que se ha detectado que, a pesar de que tiene más de 8 años el derecho a la información reconocido a nivel nacional, todavía es menos del 30% de la población femenina que se encarga de preguntarle al gobierno. Ahí tenemos un área de oportunidad para que más mujeres se involucren en estos temas. Al respecto, participó en este foro la comisionada presidenta del Instituto Morelense de Acceso a la Información Pública, Mirna Zavala. Muchas gracias.
Bueno, tenemos en que en el 2008, a partir de que Morelos inició con este sistema, pues por supuesto tuvimos una participación de hombres del 44.7% y de las mujeres del 55.3%. En 2009 cambian las cifras y tenemos una mayor participación de los hombres, un 58.3%, y de las mujeres un 41.7%. En el 2010, 53.8% de los hombres y 46.2% de las mujeres. Y en la actualidad, en lo que va de este año, al mes de octubre, casi octubre, tenemos 52.6% y mujeres 47.4%. Hay que señalar, igual, y yo quisiera reiterar lo mismo que ha mencionado mi compañera Arely, lo digo por esto, porque nosotros obtenemos datos de acuerdo a los campos que llenan precisamente los solicitantes. Recomendamos, no es un campo obligatorio en donde tú tengas que señalar el género que eres cuando presentas una solicitud. Y además, si atendemos en que en el caso de Morelos, cuando tú presentas solicitudes, puedes otorgar o no tu nombre, pues bueno, de ahí también depende el género, el campo que tú estés señalando. Entonces, por ello, la información que nosotros hoy tenemos solamente es de la fuente de ese campo, que no es obligatorio y que el solicitante en determinado momento pues decide llenar o no cubrirlo. Entonces, bueno, las solicitudes por género en el sistema Infomex en el estado, pues encontramos que las mujeres tenemos un 47% de presentación de solicitudes y en el caso de los hombres un 53%. Ahora, las estadísticas del derecho de acceso a la información en Morelos relativo a recursos de inconformidad, es decir, solamente los recursos que son presentados ante el órgano garante, ante el INIPE, se encuentran registrados de la siguiente manera. Hasta el momento tenemos 2.544 recursos en general desde el año 2004 al 2011 y la lámina, bueno, presentará ahorita cómo nos encontramos por año. En el 2004, al inicio del órgano garante, encontramos 11 recursos, era muy bajo el nivel de recurrentes debido a que estábamos en una etapa de socialización y de sensibilización del derecho de acceso a la información, y bueno, tuvimos 11 recursos, 7 de hombres y 4 de mujeres. En el 2005 tuvimos 143 recursos, de los cuales 69 fueron de hombres y 74 de mujeres. En el 2006 tuvimos 72 recursos, de los cuales 49 fueron de hombres y 23 de mujeres. En el 2007, 181 recursos, 79 de hombres y 102 de mujeres. En el 2008, 318 recursos, de los cuales en su gran mayoría fueron presentados por mujeres. Así sucesivamente del 2009 al 2011 tuvimos ahí invertidas los datos estadísticos, donde quienes presentaron mayores recursos de inconformidad, pues por supuesto fueron los hombres, y esto es atendiendo a una lógica que si el mayor número de solicitudes fueron presentados por hombres, pues también así el número de recursos. Invariablemente, cuando presentamos en el año 2008 mayor participación de las mujeres, pues bueno, ello representó a la falta de respuesta que algunas entidades públicas dieron a las solicitudes presentadas. Podemos concluir que por cuanto a los recursos de inconformidad por género, sí hemos encontrado en que el 30% fueron presentados ya en general de todo lo que lleva el ejercicio de este derecho en Morelos, es un 30% de las mujeres y un 70% de los hombres. Y esto nosotros podemos marcar dos índices. El primero puede ser porque las mujeres quedan más satisfechas con las respuestas que les otorgan las entidades públicas, o simplemente porque ya no hay ese segundo momento en el que recurren o acuden a un órgano garante para poder seguir defendiendo el derecho en caso de no ser respetado o entregado la información desde primera instancia ante las entidades públicas. Y bueno, y los hombres con ese 70%, en Morelos sí puedo decir que son los más activos hasta el momento, los más activos en presentar solicitudes, en presentar recursos. Sin embargo, más adelante señalaré quiénes han hecho en la cuestión de género, otorgado o han obtenido mayor beneficio con la información, que es el segundo momento, cómo han exigido mayor calidad de información y por supuesto pues bueno, la han llevado a cabo para generar sí varias acciones en el tema de género y tener un impacto en el estado de Morelos.
Quiero presentarles o comentarles que por cuanto al Estado, pues tenemos sujetos obligados. A nosotros lo que nos corresponde en Morelos es vigilar a más de 124 entidades públicas, en donde vigilamos partidos políticos, organismos autónomos, los 3 poderes del Estado y por supuesto todos los ayuntamientos. Eso nos lleva a una dinámica en la cual se convierte en un área de oportunidad para el INIPE y poder generar cuestión de género en cada entidad pública o partido político. Hasta el momento, de esos 124 sujetos obligados, la participación del titular de la entidad, quien es el primer obligado para entregar información a la sociedad en general, designa en su mayoría a hombres frente al cargo o a la atención de transparentar recursos públicos. En el estado de Morelos se ha estado iniciando un movimiento a través de las unidades de información pública, en donde las mujeres pretenden ocupar ese espacio de gran responsabilidad, porque permite la exigencia y vigilancia interna dentro de las entidades públicas para que precisamente la información que es solicitada se entregue oportunamente, con calidad y veracidad de la información. Sin embargo, bueno, ante esa lucha y ese movimiento, porque queda en la esfera de la entidad pública, solamente tenemos el 32% de participación de las mujeres y el 68% de los hombres. Tenemos diversos grupos institucionales, en los diversos grupos institucionales que son los que vigilamos dentro de los ayuntamientos, pues la participación de los hombres es un total de 33 ayuntamientos y bueno, tenemos hasta el momento 25 titulares hombres y solamente 8 titulares mujeres. Esto estoy hablando de los encargados de las unidades de transparencia, más no así, bueno, de los cargos de elección popular, que serían los presidentes municipales. En el caso de los organismos autónomos, pues de 5 organismos tenemos 4 que son hombres y 1 que es mujer. En partidos políticos solamente tenemos una mujer representando, es el Partido del Trabajo en el estado de Morelos, y el resto de los 7 partidos que tenemos pues son representados y presididos por hombres. En el Ejecutivo descentralizado, de 39 entidades, 28 son hombres y solo son 11 mujeres. En el Ejecutivo, de 19, 14 son hombres y 5 mujeres. Y en el Poder Judicial tenemos de 5, 4 mujeres, ahí sí, y 1 hombre. Y en el Poder Legislativo, pues solamente son 2 instituciones, que es la Auditoría y el propio Congreso del Estado, en donde en este caso sí estamos ahí, te diría que vamos a hacer el movimiento del titular, porque en el caso que son 2 órganos en el Poder Legislativo, que es una junta que atiende los asuntos de gobierno hacia el interior, pues es mujer, es la primera mujer presidenta de la Junta Política, y el presidente es hombre, el presidente del Congreso del Estado, y la Auditoría Superior de Fiscalización, que es representado también por un titular que es hombre. Entonces, como vamos viendo, los principales cargos no son por mujeres, y mucho menos en el tema de transparencia y de derecho de acceso a la información tampoco son liderados por una mujer. Eso no quiere decir que la participación de la mujer garantice, ¿no?, un 100% de cumplimiento hacia nosotros como órganos garantes. En el marco de la celebración del Día Mundial del Derecho a Saber, se firmó el convenio entre la Comisión de Acceso a la Información y el Instituto Poblano de las Mujeres. Al respecto habló la licenciada Blanca Jiménez, directora de este instituto, quien refiere la imperiosa necesidad que se tiene hoy en día para que más mujeres estén mejor informadas y por lo tanto asuman mejores decisiones. Estas fueron sus palabras. Para la igualdad entre mujeres y hombres establece el derecho a la información para toda persona, mientras que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla garantiza el derecho de las personas de acceder a la información pública. Como vemos, nuestras leyes tienen en su espíritu el interés por fortalecer el ejercicio democrático. Es claro que las leyes del Estado mexicano contienen mecanismos que permiten la realización de tal ejercicio. En la actualidad, es imposible concebir ninguna democracia sin que las instituciones gobernantes rindan cuentas de sus actos. El acceso a la información pública es un derecho, sí, pero también es un ejercicio democrático imprescindible.
En una democracia representativa, las ciudadanas y ciudadanos delegan su poder de gobernar. Es por ello que las instituciones públicas están obligadas a rendir cuentas de sus actos. El derecho de acceso a la información pública, además de ser un fin en sí mismo, es el medio idóneo para el ejercicio de otros derechos. Sin embargo, el derecho a la información ha sido limitado para las mujeres. Y este derecho es el que nos permite superar situaciones de discriminación y desigualdad y la conquista, como la salud, la alimentación, la educación, la propiedad y el acceso a vivir una vida libre de violencia. A la sociedad civil, pero también a las instituciones, nos permite generar políticas públicas que incluyan las necesidades de las mujeres. De manera particular, por citar un ejemplo, la implementación de presupuestos públicos en el rubro de igualdad de género. Aseguran que los recursos públicos sean distribuidos de manera justa y reconociendo y respondiendo a las diferentes realidades, necesidades e intereses de las mujeres y hombres, teniendo en cuenta sus contextos particulares y aportando recursos para darle solución. La transparencia con enfoque de género es promover que las mujeres y los hombres por igual se involucren en los procesos de rendición de cuentas de nuestro Estado. Por ello, el interés del gobernador Rafael Moreno Valle de trabajar en forma transversal para lograr la transparencia con perspectiva de género, ya que es una herramienta indispensable para lograr el empoderamiento de las mujeres. Ello implica promover la participación de las mujeres en el derecho de acceso a la información pública, registrar el número de hombres y mujeres que solicitan información y obtienen respuesta, garantizar que la información generada por nuestras instituciones incluyan bancos de datos y estadísticas desagregadas por sexo, generar la toma de conciencia de los sujetos obligados a ofrecer información, generar diagnósticos que den cuenta de los vacíos de información relativa a las condiciones de las mujeres para eliminarlos, verificar si los programas sociales contienen perspectiva de género en sus reglas de operación, indicadores, ejecución y ejercicio presupuestal, generar políticas públicas que incluyan las necesidades de hombres y mujeres. Y por tal motivo, en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, les vamos a presentar el municipio que estará en operación a partir del día de hoy como una de las medidas para vincular género y transparencia. Este municipio fue creado expresamente para que las mujeres poblanas tengamos acceso a la información de género. Aquí encontraremos respuestas a las preguntas más frecuentes que nos hacen cuando llegan al Instituto Poblano de las Mujeres. También estamos publicando recomendaciones para una vida libre de violencia, una sección de salud física, emocional, trabajo doméstico, cómo promover la igualdad en el espacio laboral y prevenir, y cómo lograremos y podemos prevenir el acoso y hostigamiento sexual. También cuenta con una sección estadística donde encontraremos publicado el ENDIRE 2006 Puebla. Y finalmente, una sección de videos que hemos seleccionado para identificar las distintas formas de violencia, mismos que invitarán a la reflexión sobre el fenómeno de maltrato e invisibilidad de la mujer. Es importante recalcar que la información correspondiente a la transparencia de nuestras funciones se encuentra dentro del portal www.ipm.puebla.gov.mx, sección transparencia. Invitamos a todas y a todos a que visiten nuestra página, que es mujerespoblanas.org, y en Twitter, @mujerespoblanas. En este sentido, el fin último de la transparencia con perspectiva de género
será que nuestro Estado tenga instituciones públicas y comprometidas con el enfoque de género, que las mujeres ejerzamos nuestro derecho a la información y con ello alcanzar la tan necesaria igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Gracias. Agradecemos el favor de su atención, le esperamos la próxima semana. Muchas gracias.